Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Bendito eres, Señor, tan lleno de amor y misericordia, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, este nuevo día, Padre, que nos permites, pues, estar aquí, Señor, para aprender de tu palabra, Dios amado. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, que hables a nuestros corazones. Que tú hagas esa obra, Padre, en nosotros, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, hemos visto ya, pues hemos visto mucho, bueno, en los temas de las consecuencias de nuestros actos, las consecuencias pues de no llevar una vida correcta, una vida recta delante de Dios. Y pues sí, en verdad espero que les estén sirviendo, que lo puedan poner por obra para que pues no sea todo esto en vano, no quede todo esto nada más así en el aire. Y pues el propósito es que se cumpla, que se lleve a cabo, porque pues si no, de nada serviría todo este tiempo, y no por lo que yo invierta en tiempo, sino por las consecuencias que podemos llevar o que podemos sufrir cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, pues mientras Dios permita este tiempo, pues debemos aprovecharlo. Pero recuerden siempre se los he dicho y se los vuelvo a reiterar, no tengamos pues eh, este tiempo como algo por un hecho de siempre poder brindarlo, porque ahorita estamos aquí, al rato no sabemos, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, la cuestión es que ustedes también lean la Biblia, que lo pongan por obra para que pues también ustedes tengan no es lo mismo que la gente nos hable o los pastores nos hablen a través de la palabra, por ejemplo, una predicación, una enseñanza, no es lo mismo a que a mí me hable personalmente en su palabra. Por ejemplo, yo puedo escuchar miles de predicaciones y sí, Dios habla, claro que sí, cómo no, sí habla, pero pues lo mejor es que Dios también, bueno, más bien parte de eso es que también Dios hable a mi propia vida, que yo a través de la palabra pueda escuchar a Dios, a través de la palabra pueda yo saber qué es lo que Dios pide de mí. Entonces, este, pues vamos a procurar también leerla y ponerla por obra para que también Dios se agrade. Es como, por ejemplo, como los niños, ¿no? Cuando en un momento dado son pequeños, pues dependen del padre, dependen de la madre, dependen el sustento de ellos depende, ¿verdad? De los padres, pero llega un momento en el que ya se tienen que valer por ellos mismos, porque no creo que sea correcto, o más bien no es correcto, que ya a una edad adulta, a una edad ya madura, todavía el hijo dependa de los padres, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Ya tenemos que aprender a también nosotros hacerlo por nosotros mismos. Y Dios obra para bien. Dios no va a dejar de hablar a nuestras vidas. Pero bueno, pues vamos a ver ahorita, el tema es las consecuencias de las palabras. Ya hemos visto las consecuencias de las acciones, de las malas acciones que llegamos a tener, pero también he mencionado las consecuencias de las palabras. Eso también repercute de una manera muy fuerte en nuestras vidas. Y pues sí, en algún momento hemos pensado y hemos actuado de una manera no correcta.
Y pues sí, sabemos que tenemos o que tendremos que dar cuenta de todo eso, de nuestras acciones. Y normalmente pensamos que las acciones, bueno, sabemos que las acciones tienen consecuencias, pero también debemos entender que daremos cuenta también de los pensamientos incorrectos. Es decir, nuestros pensamientos también tienen una repercusión en cuanto delante de Dios, y debemos entender que eso también va a influir en nuestra vida, este, terrenal y espiritual también, porque de los pensamientos del corazón dice la Biblia que vienen, ¿verdad? Las malas acciones. Entonces debemos de pensar también en eso. Normalmente todo llega en base a los pensamientos, o sea, todo lo que nosotros hablemos, hagamos, siempre va a llegar por un pensamiento, no puede nada más llegar porque sí, no puede llegar. Las malas palabras, los malos pensamientos, más bien las palabras y las acciones no llegan de un de repente nada más. O sea, no puede ser que yo esté ahorita hablando con ustedes y nada más así porque sí salgan palabras ya incorrectas. O sea, no es así, sino que todo llega a los pensamientos. Todo llega, todo sale de los propios pensamientos. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, él fue tentado en pensamientos. No fue una manera literal en la que Satanás le dijo, ven Jesús, ven, te voy a llevar por aquí, ahora te voy a llevar acá, ahora ven de este lado. O sea, no fue así, porque Pablo apela a esa parte y dice que son los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los pensamientos. Los argumentos son las ideologías que llegan a los pensamientos. Por ejemplo, ahora con esto de lo del género y todo esto, se ha descubierto, se han ahora visto más personas que son homosexuales, más mujeres que les gustan, que les llaman, no salen del closet, así se le llama, pero no es así nada más porque sí, sino que ahora con todo esto de los géneros y todo lo que se está llevando, ha influido en los pensamientos de la juventud y de las personas adultas, de la niñez sobre todo. Ahora ya los niños tan fácil agarran el celular y ya lo saben manejar. Y nosotros mismos, los adultos mismos, les ponen canciones que son inadecuadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas canciones, esas letras de canciones que no son correctas, se quedan en dónde? Aquí, en los pensamientos de los niños. Y después, ¿qué pasa? Lo hablan y lo ponen en acción. Entonces, esos argumentos son nuestra lucha, esos argumentos son los deleites que se mueven en el ser humano. Entonces, qué importante es que a los hijos se les eduque de una manera correcta, con buenas palabras, inculcándoles buenos pensamientos. Y eso siempre ha sido, eso no es nuevo. En Génesis 6:5, se los voy a leer, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, desde Génesis, estamos hablando 4,000 años atrás, más de 4,000 años, 6,000 años aproximadamente atrás, Dios nos lo está diciendo, que desde entonces dice que todo designio de los pensamientos, es decir, todo lo que se decidía del hombre era por los pensamientos y que era desde aquel entonces el continuo mal. Hoy estamos regresando a esos tiempos, bueno, no que estemos regresando, siempre lo ha habido, pero hoy se ha multiplicado todo eso. Entonces, pocas veces pensamos que pues no, más bien no nos damos el tiempo de decir, bueno, pues también por los pensamientos yo peco, también por los pensamientos yo ofendo a Dios, y después de esos pensamientos se vuelven las acciones, después de esos pensamientos se vuelven en palabras. Por ejemplo, es muy común que digamos, ¿no? Que digamos alguna cosa o algo en contra de alguien, de un mal hablar de alguien,
y digamos, discúlpame, es que no era mi intención decirlo. No, sí era la intención, porque antes de hablar llega el pensamiento. Entonces no hay excusa alguna de decir, es que no quería decirlo. No, sí lo quiso decir, porque primero llegó al pensamiento. Si no lo hubiera querido decir, simplemente no lo dice, porque llega al pensamiento, pero dice, no, mejor me quedo callado y no lo hablo, no lo digo. Entonces, no nos escudemos en esa parte en la que digamos, ay, es que no quería yo decirlo, no, sí lo quería decir. Entonces, en lugar de escudarnos en eso, mejor pedir perdón y decir, ¿sabes qué? Pues sí, fue mi error, discúlpame y pues perdóname, no era lo que yo quería hablar, fue un impulso, no sé, o sea, no buscar excusas. Dice en Mateo 12, voy a leer Mateo 12, 36 y 37. Dice en la palabra de Dios, mas yo os digo que toda palabra ociosa eh, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Es decir, que ¿de dónde salen? Estamos aprendiendo de dónde salen las palabras, las malas acciones, de los pensamientos. Entonces, aquí la palabra de Dios es muy clara. El verso 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es decir, si tenemos un corazón lleno de odio, ¿qué es lo que vamos a expresar? Odio. Si tenemos en nuestro corazón eh, malas palabras, resentimiento, eso es lo que vamos a expresar. Entonces, lo que haya en el corazón del hombre, eso es lo que va a salir a flote. Y es lo que debemos nosotros de cuidar, debemos de tener ese cuidado, porque las palabras dañan el corazón, las palabras dañan a las personas. Yo les he dicho y les reitero nuevamente, no se expresen mal de sus hijos, no se expresen mal de las personas, de los padres, de nadie hay que expresarnos mal, porque eso daña. Se imaginan a los niños cuando les dicen, eh, por ejemplo, los niños que, ay, es que eres un burro. Son palabras que salen de un mal estado del corazón. ¿Y qué pasa? ¿Qué estoy ocasionando? Ofender al niño, traumar al niño. Eso es lo que yo estoy ocasionando o lo que las personas están ocasionando, en el que les digamos a los niños, ay, ya, quítate de aquí, me estás estorbando. Eso es una ofensa muy grave para los niños, para los hijos, los sobrinos, para en general a las personas en general. Pero yo reitero más en los niños porque los niños son más vulnerables. Los niños guardan muchas cosas en sus mentes. Entonces, cuando a un niño se le enseña malas acciones, con eso va a vivir. Porque para aprender lo malo, rapidísimo. Para aprender malas palabras, inmediato. Pero para quitarle esos hábitos es donde va a costar trabajo. Y más si un niño vive en un ambiente de ese tipo. Porque a veces pensamos que las malas palabras no se dicen, así se piensa, ¿no? No se dicen para ofender, ¿no? Hay palabras altisonantes que uno dice, que lo piensan o que se cree que se dice nada más como en broma o no como en insulto, ¿no? Pero no, toda palabra ociosa que salga de vuestra boca, dice, de ello darán cuenta. Y esa palabra, las palabras ociosas son malas palabras. Una persona ociosa es una persona que no hace nada, una persona que no se esfuerza en absolutamente nada, que se la pasa solamente sentado, que todo le hagan. Bueno, las palabras, cuando salen esas palabras ociosas, de igual manera, ¿de quién salen? De una persona que no tiene una vida correcta, que no tiene una vida, pues por lo menos activa, y que solamente está pensando en ociosidades, maquinando cosas. Entonces,
debemos de tener mucho, mucho cuidado. Les voy a leer Efesios 4:29. Dice en Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que yo cuando hable, tengo que hablar de una manera correcta. Por ejemplo, yo no puedo hablar sobre alguien, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Con los hijos, con los padres, de una manera ofensiva, porque eso va a dañar el corazón, eso va a ofender el corazón, va a ofender a la persona. Y sobre todo cuando a veces no se tiene, o más bien es la persona muy vulnerable, pues va a quedar mal para mucho tiempo. Aunque debemos también nosotros madurar, por ejemplo, pues en la madurez también cabe en que, por ejemplo, el Señor Jesús, ¿cuántas maldiciones no le dijeron? ¿Cuántas cosas no hablaron mal de él? Y él, pues nunca se ofendió. O sea, nunca se ofendió en la cuestión de que le decían cosas y él, ay, pues es que ellos no me creen que soy el Hijo de Dios. Ya hasta me dijeron que por Belcebú echo fuera a los demonios. Ya me dijeron Belcebú, ya me dijeron farsante, ya me dijeron, ay, no, no, pues ya no quiero, ya Padre, llévame ya contigo. O sea, no era así. Él en su estado humano, en su humanidad, soportó todas esas cosas. Entonces, debemos madurar nosotros en ese aspecto, en no ofendernos, pero también en no ofender. Debemos de tener mucho cuidado en todo eso, porque todo eso trae consecuencias muy, muy malas para la vida del hombre, pero también para la vida de las personas. Por eso debemos de poner mucha, mucha atención en la palabra de Dios, en lo que hablamos, lo que decimos, y tenemos que ser coherentes, coherentes. A veces le dedicamos más tiempo a otras cosas que a la misma palabra. A veces le dedicamos más tiempo, no sé, a lo mejor al celular, a otras actividades, al mismo deporte, a muchas, muchas cosas que a la misma palabra de Dios. Le damos más importancia. Eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Entonces, por eso, al nosotros no tener ese ajuste en nuestras vidas, por eso cuando nosotros vamos o cuando hablamos cosas, las hablamos incorrectamente porque no tenemos esa comunión con Dios. No nos llenamos de la palabra lo suficiente como para expresar lo que está en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no practicamos, o más bien no hacemos caso a la palabra de Dios, pues realmente de nada nos va a servir, absolutamente de nada. Dice la escritura que, dice, ¿de qué aprovecha todas esas cosas? Dice Pablo, dice, a Pablo también hacía algunas referencias, se les decía, pues, ¿de qué aprovecha? ¿De qué? Él decía, todo lo que yo tengo, lo tengo por basura. ¿Pero a qué se refería Pablo? Pablo era un hombre muy bien instruido, era un docto de la ley, es decir, él tenía doctorado, un doctorado, era un hombre muy, muy inteligente, con muchísimos estudios y una capacidad tan increíble para aprender las cosas, pero no las aprendía correctamente. Y después cuando el Señor obró en su vida, en su corazón, Pablo maldecía a los cristianos, Pablo los perseguía, Pablo hablaba blasfemias en contra de Jesús porque él pensaba que servía a Jesús. Y dice que ese celo lo llevaba a matar gente, a ordenar que la gente muriera. Entonces hablaba de una manera no correcta, actuaba de una manera también no correcta. Y a final de cuentas, cuando Pablo recibe y Jesús se le presenta y transforma la vida, después de eso Pablo dice, todo lo tengo por basura. Es decir, los títulos que yo tengo de la Torá, el estudio de las profecías, el estudio de la palabra que de a los pies de Gamaliel que yo
que yo aprendí, las filosofías, era un hombre que sabía mucho de filosofía, todo lo que él aprendió de filosofías, de costumbres, de cosas así, de esos doctorados que él tuvo, reconocimientos que pudo haber tenido él, dice, ahora lo tengo por basura. Cuando empezó a conocer cómo era realmente la palabra de Dios. Y entonces él después de eso, todo lo que escribe, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, es decir, a fin de que los oyentes sean bendecidos. Entonces, todo eso, Pablo dice, a mí ya esos estudios ya no me interesan, ahora lo que quiero es poner en práctica la palabra de Dios. Por eso debemos nosotros siempre tener ese cuidado de estudiar la palabra, de preguntarle al Señor qué es lo que pide de nosotros, de que Él vea que tenemos un corazón agradecido, si es que lo tenemos, que sea. Realmente cuando alguien tiene un corazón agradecido, se esfuerza para hacer las cosas, para agradar a Dios. No anda uno de aquí para allá y hablando cosas que no son correctas. Les voy a leer Proverbios 16, nada más unos versículos más que les voy a leer de Proverbios. Es el libro de sabiduría, de habla muchas cosas que debemos también poner por obra. Proverbios 16:28. Fíjense, todo el que anda ocioso, el que no estudia la palabra de Dios, el que se empeña más bien a otras cosas que no dan un provecho espiritual, no que sea malo, no es malo, por ejemplo, Pablo dice que no era malo el ejercicio, pero dice, pero el ejercicio corporal de poco aprovecha. Es decir, ¿para qué quería Pablo estar así fuerte y impresionante si la verdad pues eso no va a servir delante de Dios? O sea, no vamos a llegar y por fuerza vamos a querer entrar al cielo. Pues claro que no. Es en lo que aquí tengamos en el conocimiento y lo que tengamos en el corazón. Es en la única manera en la que podamos nosotros justificarnos, obviamente, por medio de Jesucristo, no por lo que yo sepa, lo que yo conozca, sino por medio de Jesús. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contiendas. O sea, el hombre perverso le gusta mucho andar haciendo cosas que no son correctas. Y dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Qué sale de la boca de un chismoso? Pues malas palabras, palabras que no son correctas, palabras que no agradan a Dios. Proverbios 11:13, Proverbios 11, verso 13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara, eh, a ver, creo que Proverbios 11, no estoy leyendo el 10, 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Ahora, la persona que es suelta de labios, suelta de lengua, que le podemos decir así, ¿qué anda? La persona que no está atenta a la palabra de Dios, las personas que más prefieren otras cosas que no son de la palabra, ¿qué va a pasar? Pues el chisme está bueno, ¿no? Dice que el que anda en chismes descubre el secreto. Es decir, cuando sabemos algo de alguien y al no estar llenos de la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Vamos y lo contamos y echamos a perder la vida de la gente. ¿Por qué? Pues porque la gente ya va a ser señalada, las personas van a ser, se les va a juzgar de una manera dura. ¿Y todo por qué? Por la falta de sabiduría. Por eso, por la falta de sabiduría. Entonces, debemos de tener cuidado, debemos de cuidar nuestras amistades, debemos de cuidar con quién nos juntamos. De hecho, para un hijo de Dios, para un cristiano, alguien que no conoce de la palabra de Dios no puede ser su mejor amigo. Eso no puede ser. ¿Por qué?
porque no hay una comunión, o sea, no hay una relación en cuanto a Cristo. O sea, yo no puede ser posible que yo conozca de Dios, conozca los principios de Dios y que sea mi mejor amigo alguien que es adorador de la muerte. No puede ser que yo entrego mi vida a Cristo, yo ya no tomo, no fumo, no hago cosas, la droga ni cosas así, pero que mi mejor amigo sea un drogadicto, que mi mejor amigo sea un alcohólico, que mi mejor amigo sea un maldiciente. No puede ser eso. Bueno, eso hablando para los hijos de Dios. Entonces, debemos de tener muy en cuenta eso. Salmo 34:13 dice, Salmos 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, debemos de guardar nuestros labios, de hablar el mal, de maldecir y nuestra, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es decir, que no debemos nosotros también hablar mentiras, hablemos con la verdad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que hablemos con la verdad, que hablemos las cosas como son, que no, fíjense, nosotros podemos engañar al hombre. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Como en esas reuniones que hacemos, o inclusive cada quien en la iglesia, en lugares, o en cualquier lugar, yo puedo asumir, y digo, puedo asumir porque no, bueno, yo no los veo, no lo, bueno, ni modo de estar recorriendo aquí pero yo puedo asumir que ustedes están poniendo atención, inclusive que están concentrados en todo esto. Yo lo asumo, pero realmente sus pensamientos en dónde están. Ahora, a mí me engañan, pero a Dios, ¿creen que Dios está así como que, mira, no, pues claro que no, ¿verdad? A Dios no. Entonces, no podemos nosotros engañar a Dios, no podemos nosotros hablar con personas y hablar de una manera, mira, pues yo me caes muy bien, mira que contigo, pero por dentro mis pensamientos y los pensamientos de mi corazón están, ay, si me caes tan mal, ay, no, no te soporto. Entonces, eso, eso es lo que Dios ve. O sea, Dios no es tanto lo que Él ve a lo que yo hablo, sino lo que sale del corazón, lo que verdaderamente en mí, en mi interior, en mis pensamientos, en mi corazón está saliendo. De hecho, dice que son los pensamientos del corazón, o sea, lo que hay en mi corazón. Cuando una persona eh, aborrece a alguien y la tiene de frente, normalmente no le va a expresar lo que siente. Entonces, lo que él va a hacer, pues va a hablar bien de la persona. Pero ¿qué hay de los pensamientos del corazón? ¿Qué hay de lo que yo pienso de las personas? ¿Qué hay de lo que yo pienso de Dios? ¿Qué hay de lo que yo hago verdaderamente para Dios? Entonces, debemos de tomar en cuenta muchas, muchas cosas en el que sí debemos nosotros de poner atención de hacerlo correctamente. Debemos de dedicarle a Dios un tiempo especial para Dios. De hecho, muchos dicen, ¿no? Pues es que hay que dar el diezmo y el diezmo también se da en el tiempo, por decirlo así, muchos lo ven o lo expresan de esa manera, ¿no? Pero pues dice uno, bueno, pues de 24 horas o vamos a ponerlo, ¿no? Que pues sí, vamos 24 horas, ¿cuánto es un 10%, ¿no? O sea, 2 horas, ¿no? O sea, así lo manejan muchos. Pero no es tanto el que yo le tenga que diezmar mi tiempo a Dios, sino que mi tiempo a Dios debe ser continuamente. Y el hablar continuamente para dar mi tiempo a Dios no quiere decir que yo siempre vaya a estar metido en la iglesia, siempre vaya a estar sentado leyendo la palabra, no. Se trata de sí dar un tiempo para Dios en oración, en lectura de la palabra, pero sobre todo
que en todo el día esté yo honrándolo. ¿Cómo? Con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. Eso es lo que realmente Dios ve en el hombre. De hecho, Él no ve nuestro actuar, sino ve nuestro interior. Entonces, hagamos caso a la palabra de Dios, seamos fieles a Dios, cambiemos, verdaderamente cambiemos, porque no vaya a ser que pensemos nosotros que estamos viviendo una vida correcta y qué va a pasar en el día cuando nos enfrentemos a la realidad y que Dios no nos acepte en el cielo. Eso va a ser lo peor de todas las cosas. Entonces, seamos prudentes, seamos sabios, seámoslo, porque Dios es bueno y misericordioso, pero también Dios es, eh, pues sí, Dios también debe de, debe de ser honrado también. Y pues vamos a darle gracias a Dios y pues vamos a despedirnos porque ya está por terminar. Y pues vamos, Señor, te damos gracias, gracias Dios por tu palabra. Y queremos poner en tus manos, Señor, pues todo lo que hemos aprendido, que verdaderamente, Señor, caiga en nuestros corazones, que no haya malos pensamientos, no haya malas intenciones de nuestro corazón, Padre, porque eso es lo que tú pesas, Señor, tú pesas los corazones. No, que no seamos como tú les decías a los fariseos, que les decías hipócritas, porque ellos enseñaban una cosa, pero hacían otra totalmente diferente. Tú, pues sí, Señor, no te agrada a ti todo eso, entonces te pedimos que nos ayudes a guardar nuestro pie de hablar mal, de enjuiciar a la gente. Ayúdanos a elegir nuestras amistades, a no llevar el chisme, Señor, a las personas que pueda lastimar a otras más. Ayúdanos, Señor. Somos frágiles, somos humanos con muchas debilidades y defectos, pero tú eres bueno y eres fiel. Tú eres perfecto, Señor. Sabemos que para ti nada es imposible, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, entonces